Hola, ¿qué tal? Una nueva entrega en rehabilitaconexito.com. Vamos a viajar en el tiempo. Jueves 22 de febrero, eran sobre las 5 y media de la tarde. Un edificio en Valencia ardía. Ardía además con la mala suerte que se llevó por delante a 10 personas que habitaban en dicho edificio. Lo sorprendente de este fuego era que ardía por la fachada. Y lo sorprendente de todo esto, por desgracia o por suerte, por la tecnología, era que millones de espectadores lo veíamos a través de la televisión. Y ahí es donde empezó un poco todo. Yo me acuerdo en aquel entonces como una pareja estaba en un balcón a punto de ser salvada, de ser rescatada. Pero no se podía hacer en el momento del directo. Hubo que esperar porque los bomberos lo decidieron así, entiendo que además por temas de seguridad. Pero vosotros fijaos, nosotros en la tele, o en los medios, o en internet, lo estábamos viendo en directo. Estábamos viendo, esperando a ver qué pasaba con esa pareja, si se quemaba o la salvaban. Y afortunadamente la salvaron. Los medios de comunicación, las televisiones principalmente, durante esa tarde suspendieron todo lo que era la programación que tenían preparada. Y lo que hacían era un monólogo de aquel evento que, vuelvo a recalcar, en directo lo veíamos millones de personas. Mientras esperábamos que se rescatara esa pareja, en los medios de comunicación, fijaos, en las redacciones había que dar contenido, dar información, saber por qué. Y ahí aparecían una serie de personas expertas que, bajo lo que a ellas le iban diciendo, iban diciendo lo que podría ser. Ese podría ser, al día siguiente, muchas veces era titular en muchos medios de comunicación, prensa, en radio, también en televisión. Pero claro, no había una investigación oficial. Los bomberos tardaron mucho tiempo en poder saber qué es lo que produjo ese incendio. En un principio se hablaba de un toldo, de un balcón, y porque luego de ahí salió el fuego por toda la fachada. Finalmente no fue ese motor de ese toldo, sino más bien fue un electrodoméstico de una de las viviendas. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que se habló de muchas cosas y a partir de ahí se ha metido miedo a mucha gente, de una forma yo creo que inconsciente. Y de eso vamos a hablar, porque hubo en ese incendio algo que, se le señaló con el dedo de forma muy rápida y fue la fachada ventilada y el aislamiento. Y de eso vamos a hablar. De hecho, aquel día, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Martín. Muy buenas. Aquel día lo hablamos y al día siguiente nosotros nos encontramos en un evento con administradores de fincas donde tú dabas una charla. Sí. ¿Y de qué es lo primero que se habló? Pues no tenía nada que ver el tema, pero con lo que se iba a tratar ese día, pero se habló de las fachadas ventiladas, porque claro, los administradores estaban acojonados todos porque acababan de terminar ciertas obras o estaban a punto de empezar algunas de fachada ventilada y claro, estaban recibiendo muchísimas llamadas esa mañana de vecinos de a ver qué pasaba con sus fachadas. Si podía ocurrir lo de Valencia. ¿Te acuerdas que te dije? Yo en mi ascensor me he encontrado con un vecino, somos propietarios, vamos a hacer además precisamente una rehabilitación en el edificio con fachada ventilada y este vecino ya tenía sus miedos a lo que había ocurrido. Es decir, teníamos miedo porque todo el mundo hablaba maravillas de la fachada ventilada, de cómo el aislamiento te puede hacer ahorrar energía, es una de las medidas más importantes, evidentemente, a nivel de eficiencia energética, pero de repente, por esas palabras de gente que estaba ahí, experta, que daba su opinión en base a lo que le estaba comentando el periodista, que tampoco sabía mucho precisamente de fachadas ventiladas ni de aislamientos, él daba a entender que podía haber sido que el fuego había corrido gracias al aislamiento. En este caso se hablaba del poliuretano. Bueno, pues nosotros hoy tenemos en nuestro espacio a la asociación AISLA, que es la Asociación de Instaladores de Aislamiento. Con nosotros está Álvaro Pimentel, que es el secretario general de AISLA. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con ganas de venir y hablar, ¿no? Entiendo yo, porque habéis sido un poco los damnificados en este incendio, ¿no? Sí, efectivamente, no nosotros, sino la imagen de algunos de los productos que instalamos. Me refiero, claro, el material, sí. La técnica, etcétera. Junto contigo está Michel Zugadi, que es gerente de Isobas, que es una de las empresas que está asociada, ¿no? Correcto. ¿Qué tal? Correcto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Supongo que se ha hablado mucho muchísimo del poliuretano, del aislamiento. Muchísimo. Y se ha hablado mucho erróneamente. Así es. ¿O no? Absolutamente. Es tremendo el protagonismo que tuvo en este asunto. A los pocos minutos de producirse esto,
aquella persona que se presentaba como perito, como ingeniero técnico, y que además decía haber peritado el edificio, con lo cual de base se partía de un conocimiento profundo del edificio. Y es ahí cuando se dice que había poliuretano. Bien, esto es la causa principal de todo lo que ha venido después. Y evidentemente el daño está hecho. Nosotros hacemos aislamiento con poliuretano y con otros muchos materiales, pero para el poliuretano el daño ya está hecho.